Ya se ve la presentación. Sí, en la anterior ahí que lo tenías en grande, lo puedes volver a colocar grande. Eso ahí. Perfecto. Ahí. Perfecto, sí. Pero me escucha. Sí, te escuchamos muy bien, gracias. Ok, listo, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A Pacho, muchas gracias por todos los aportes que nos dio con su experiencia y conocimiento sobre esa gran figura que es un ejemplo a seguir de todos nuestros nadadores en Colombia y en el mundo. Este tema de los métodos de enseñanza es uno de los temas que a mí toda la vida me ha apasionado, porque enseñar no es tan fácil y cambiar las formas de enseñanza a los alumnos o a los deportistas es muy importante para mantenerlos motivados. Entonces este tema, vuelvo y reitero, es muy importante y muy fascinante. Yo creo que lo que voy a hacer aquí es precisamente para esto. Quiero leerlo. Nadie sabe todo. Todos saben algo. Y entre todos sabemos mucho. Esa es como la idea que quiero como compartir con todos ustedes. Y que todos, en realidad, como saben de este tema que es la enseñanza y los métodos de enseñanza, pues mejoremos el deporte nuestra de las actividades subacuáticas. Estos métodos son válidos para hockey, para rugby, para buceo, para apnea, para todas las actividades físicas. Pero lo que nos atañe a nosotros, que son las actividades subacuáticas, yo lo que voy a hacer en realidad es ponerle nombre y apellido a muchos de los métodos que todos hemos utilizado y de pronto recordar algunos que por el tipo de deportistas o por la calidad o cantidad de alumnos que podemos tener, utilizamos más un método que otro. Pero, repito, es ponerle nombre y apellido. Para que no se me duerman, entonces voy a poner este video que dura 8 minutos sobre un tema que es la mayéutica. La mayéutica, vamos a ver en qué consiste, porque es muy importante para los 3 métodos que tenemos de enseñanza del método deductivo. Hola y bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre mayéutica. La mayéutica se basa en un principio, en que las verdades o las ideas están dentro de nosotros, están dentro de lo que llamaríamos alma o mente. Es decir, que tenemos nuestra mente o nuestra alma llena de ideas o de verdades que desean salir a la realidad, a la luz pública. Así, por ejemplo, este video sería considerado por la mayéutica como una idea que procura salir o nacer. Así que la mayéutica se entiende como el proceso de dar a luz una idea, de parir una idea, pero en la cual necesito un partero, alguien que ayude a ese proceso. Así se entiende la mayéutica que la Odisea de Homero es un hijo intelectual de Homero. Esta condición de partos y de embarazo de ideas en la mente o en el alma deviene de 2 diálogos de Sócrates, que fue reseñado por Platón. Uno de ellos, el más famoso, es el de Sócrates con Diotima. Y en este canal ya lo hemos colocado en audiolibros, si quiere acceder al mismo. Igualmente, el otro, en donde se habla sobre las técnicas de la mayéutica o la mayéutica propiamente dicho, es el diálogo entre Sócrates y Teté. También está en este canal como audiolibro y lo puedes escuchar por acá. Dicho esto, la mayéutica es muy simple. Es un proceso dialéctico, es decir, es de diálogo, donde se requieren 2 sujetos y en los cuales
uno de estos sujetos estará embarazado de idea y el otro será el partero de esa idea. Para que quede un ejemplo mucho más gráfico, lo que quiere decir es, hay un entrenador y un entrenado. El entrenador no se mide por la cantidad de músculos o fuerza que tenga, sino por lo bien que le vaya al entrenado. Es decir, si yo soy un entrenador de atletismo, tú no vas a medirme a mí como entrenador por la cantidad de carreras que he ganado, sino por la cantidad de carreras que han ganado mis pupilos o mis entrenados. Si de cada 10 entrenados, 7 son medallistas olímpicos, ya que estoy haciendo un buen trabajo. Lo mismo debe entenderse con la mayéutica. La mayéutica, el sujeto que es el partero, no es el que da las ideas, es el que ayuda a descubrirte, dándote herramientas para razonar o pensar. Para resumir, la mayéutica se requieren de 5 elementos mínimos. Un sujeto A, que va a decir una aseveración o que va a plantear una duda. Un sujeto B, que va a ser el de entrenador o partero, en este caso, pues mayéutica es parto. Es decir, es lo más lejano a los tutoriales de YouTube o a los profesores o maestros de escuela. Enseñan un contenido. En este caso es enseñar a pensar, razonar, a llegar a una idea, a sustentar la idea. Tercer elemento, el proceso se basa en el diálogo. Es decir, es necesario que haya una interacción entre el sujeto A, que está embarazado de ideas, y el sujeto B, el partero de ideas. Es decir, en el caso de Sócrates y su método, Sócrates era bastante irónico. Es decir, era enfrentador, exageraba bastante la posición del sujeto para que se diera que no era aplicable sus premisas que sustentaban su razonamiento a todos. Por ende, era lógica, era insustancial, no se basaba en razones, sino en creencias, en prejuicios. Utilizaba un sistema bastante directo de confrontar en contra de los argumentos. No necesariamente tiene que ser así, pero el sistema socrático se ha probado más eficiente para lograr por lo menos sembrar la duda con respecto a los sustentos de nuestras aseveraciones o ideas. Si logramos superar estas creencias a través de argumentos, hemos hecho un proceso mayéutico positivo. Pero vamos al cuarto elemento. Recuerden, elemento 1, sujeto A, embarazado de ideas. Elemento 2, sujeto B, partero o entrenador de mentes, partero de ideas. Tercer elemento, el diálogo entre los sujetos. Tiene que haber un elemento dialéctico entre ellos. Y este elemento dialéctico va a ser el partero, es decir, el sujeto B, a través de preguntas que el sujeto A tiene que ir respondiendo. Y aquí viene el cuarto elemento. Si el sujeto A no sigue las preguntas o los razonamientos del sujeto B, es decir, del partero, es el equivalente a que el entrenador te diga, mira, tienes que hacer esta rutina de ejercicios por 15 días y tienes que evitar comer estos alimentos. Si tú no lo haces, es decir, si tú no haces la rutina de ejercicios, dejas de comer esos alimentos, es decir, te llenas de pizza, por dar un ejemplo, entonces tú estás siguiendo el proceso de entrenamiento. Es decir, si te voy a hacer una pregunta como partero o como sujeto B en una mayéutica y te digo, ¿por qué piensas eso? Y tú me respondes, no sé, dímelo tú o contéstame tú, no estás haciendo un proceso mayéutico. Estás efectivamente yendo en contra del proceso dialéctico. ¿Por qué? Porque tú debes de dar la respuesta de tu propia aseveración. Porque el objetivo final es que tú llegues a la sustentación o a el cambio de esta idea. Por supuesto, en el cuarto elemento entonces sería que se siga, el sujeto A tiene que seguir las instrucciones del sujeto B o su razonamiento conmigo. Y el último, es decir, el paso final de la mayéutica bien aplicada implica un cambio de idea, digo, porque la idea es insustancial o la idea es basada en prejuicios o creencias, o por el contrario, una sustentación de las ideas a través de razón. Es decir, lo mismo al final de un entrenamiento físico, deseas o haber rebajado grasa o haber aumentado la musculatura en un sitio específico para poder correr mejor, saltar mejor, tener más fuerza, etc. Muchos me han preguntado la relación entre dialéctica y mayéutica, y la misma es entre género y especie. A ver, si digo perro y dálmata, me estoy refiriendo al perro como género y al dálmata como especie, para que quede más claro. Todo dálmata tiene que ser perro. Es decir, la especie está contenida dentro del género. Pero no todo perro tiene que ser dálmata. Lo mismo. Toda
mayéutica, todo proceso mayéutico es dialéctico, pero no toda dialéctica es mayéutica. Existe la dialéctica aristotélica, la de Hegel, o la dialéctica erística, por colocar tres ejemplos. Es decir, recuerden, toda mayéutica es dialéctica, no toda dialéctica es mayéutica. Uso. En materia educativa se utiliza sobre todo en la andragogía, es decir, especialmente en la educación para adultos. Es muy común que en clases de doctorado, temas y tratamos de ver lo que sustenta esta aseveración o estas ideas. El profesor puede opinar, el profesor puede solicitar información, el profesor va a cuestionar, a analizar, pero jamás el profesor va a dictar el contenido. Porque el contenido debe de surgir de esta discusión dialéctica mayéutica y debe ser obtenida por los estudiantes a través de sus propias reglas. Esto también funciona bastante bien a nivel de preescolar. Con los niños con conceptos básicos, qué es bueno y qué es malo, también funciona de forma muy óptima. No funciona tanto para contenido específico. Por ejemplo, yo no puedo preguntar, vamos a ver cuáles son las capitales de Asia, si yo no he dado la información, porque muy posiblemente no logro obtenerla, pues no hay información que está dentro de uno. Al igual de cómo sacar una raíz cuadrada, o cuáles son las reglas de la ortografía, de la acentuación, etc. La mayéutica también es muy popular en materia de terapias psicológicas. Por ejemplo, la terapia cognitiva, la logoterapia utiliza muchísimo el diálogo socrático o la mayéutica. Esto en términos generales. Nos vamos a los ejemplos. Ejemplo 1, siembra de dudas. Bueno, yo creo que nos quedó claro y yo quería poner este video precisamente para indicar lo de la mayéutica, porque hay 3 métodos de enseñanza que son basados en la mayéutica de Sócrates. Pero antes de empezar los métodos, veamos algunos conceptos importantes, o recordémoslo porque todos los conocen. ¿Cuál es la diferencia entre pedagogía y didáctica? La pedagogía responde a la pregunta ¿cómo educar? ¿Cómo educar? Y la didáctica a cómo enseñar. ¿Sí? Esa es como la diferencia entre pedagogía y didáctica. La didáctica es una rama de la pedagogía y se ocupa de orientar la acción educadora sistemática. Los recursos que ha de aplicar el educador para estimular positivamente el aprendizaje y formación integral y armonía de los estudiantes, dice Jimeno Sacristán. Y Mideo Nerici, en el 85, dice que didáctica es el conjunto de procedimientos y normas destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficientemente posible. Recordemos que la acción educativa requiere de una teoría y de una práctica. Y la teoría la proporciona la pedagogía. Y la práctica es la didáctica. Etimológicamente la palabra didáctica se deriva del griego didaskein, enseñar, y techne, arte. Entonces se puede decir que el arte de enseñar es la didáctica. La pedagogía es una disciplina que se encarga de investigar y ofrecer opciones de intervención en uno de los pilares en los que se fundamenta cualquier sociedad, que es la educación. Decimos que el pedagogo es un profesional de la pedagogía, la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, lo vimos anteriormente. Esto quiere decir que el pedagogo tiene cualidades de maestro y está capacitado para instruir a sus alumnos. Dice también tener lo que quiere decir la definición de instructor, que dice que tiene que a su cargo la institución o formación de una persona. Dice el instructor un instructor militar, por ejemplo, el encargado de realizar la parte física de toda la tropa. Maestro y profesor son términos generales para designar a las personas que enseñan.
El maestro se emplea para designar la persona de quien se han recibido enseñanzas de mucho valor. Tuve un gran maestro. Y pedagogo se utiliza para específicamente designar la persona que se dedica a enseñar a los niños. Es un gran pedagogo. Entonces, tenemos que definir eso para entender, en realidad, de acuerdo a lo que hace cada uno de ellos. La didáctica general está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza, que es lo que se hace en las universidades. Hay una didáctica del movimiento, por decir algo, una didáctica del lenguaje, una didáctica para poder enseñar gimnasia o natación. Nerisi dice que la didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen la finalidad de dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar con ella como un ciudadano participante y responsable. Dado que la didáctica hace referencia a los procedimientos y técnicas de enseñar aplicables en todas las disciplinas, en materia específica se le ha diferenciado entre didáctica general y didáctica específica y especial. La didáctica es la rama de la pedagogía que se ocupa de orientar la acción, la educación educadora y sistemática, y en sentido más amplio como la dirección total del aprendizaje, es decir, que abarque el estudio de los métodos de enseñanza y los recursos que debe aplicar el educador o educadora para estimular positivamente el aprendizaje. Entonces tenemos los métodos de enseñanza, digamos, dos grandes grupos. Un grupo que es el método inductivo, o sea, está centrada en el maestro, en el entrenador o en el instructor, como queramos llamarlo, que puede ser el método analítico, o puede ser el método sintético, o puede ser el método mixto, que es sintético, analítico, sintético. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Entre los métodos inductivos está el que llamamos enseñanza por el método de mando directo, asignación de tareas, que puede ser analítico o mando directo. El sintético puede ser por asignación de tareas o por mando directo. Y el analítico, que también puede ser el mando directo o asignación de tareas. El otro método grande, dijéramoslo, es el deductivo, que está centrado en el alumno, que es el que generalmente se hace con los deportistas o con los alumnos de ciertas edades. Vamos a ver en qué edades utilizamos esos métodos deductivos, que es el método de la mayéutica que acabamos de ver. De eso se trataba precisamente, para que me entendieran qué era la parte de la mayéutica. En el método deductivo hay método de resolución de problemas, el descubrimiento dirigido y el libre exploración. Esos son los métodos deductivos. Pues entonces tenemos que definir qué es método, el camino para llegar a un fin. ¿Qué es enseñanza o instrucción? La enseñanza es el proceso de transmitir una serie de conocimientos, técnicas, normas, habilidades. Y está basado en diversos métodos, que es lo que vamos a ver enseguida. ¿De qué es aprendizaje? Es el proceso mediante el cual la persona, por su propia actividad, cambia su conducta, su manera de pensar, de hacer y de sentir. En suma,
es la actitud por la cual la persona modifica su manera de ser. Fíjense la importancia que tenemos nosotros como pedagogos por todas las consecuencias, dijéramoslo así, que conlleva la enseñanza y por lo tanto el aprendizaje. Por el aprendizaje, ¿qué pasa? Se enriquece o modifica la información de conocimientos previos, se realizan tareas de una manera diferente y cambia de actitud a sus puntos de vista. Cuando hablamos de métodos de enseñanza, queremos significar medios que se han usado repentinamente para la planeación de una clase. El origen de los métodos de enseñanza hay que buscarlo muy atrás, sobre todo con los filósofos griegos, que emplearon dos formas o estilos básicos de enseñar. Unos, la deducción, y otros por inducción. A partir de estas dos formas, las asignaturas comenzaron a desarrollar sus métodos de enseñanza. Deducción de lo universal a lo particular, o sea, de lo general a lo particular. Y la inducción, hechos particulares de una conclusión general. Etimológicamente, ¿qué es método? Es orden. Juan me dice, el orden que observamos para evitar el error y encontrar la verdad. Dewey dice que es el tratamiento que le da a la materia. Y generalmente todos decimos que el método, el camino para llegar a un fin. El método de enseñanza como vía para el aprendizaje o perfeccionamiento de las habilidades motrices del alumno. El método de enseñanza es de vital importancia en la adquisición y desarrollo de habilidades, hábitos y destrezas. Aquí juega un papel preponderante la actividad dirigente del maestro y el profesor y la simulación activa, consciente y creadora de los alumnos o atletas. Vamos con el primer método, que es el inductivo, mixto. Es sintético, analítico y sintético. Es un método ecléctico. En la parte de abajo vemos que el método ecléctico es un método sintético analítico que aprovecha las ventajas de ambos sistemas de enseñanza y aprendizaje para crear un proceso más real y adaptado a verdaderas necesidades. Entonces volvemos de que este método mixto, por decirlo de alguna manera, es un método ecléctico formado por la integración de esos dos viejos métodos educativos, que son la síntesis y el análisis. Mediante la síntesis se presenta una visión de conjunto de la técnica deportiva o ejercicio a realizar. Más adelante se entrará en el análisis de las partes de la técnica. Finalmente, una vez dominadas las partes, se regresa a la ejecución completa. Es un buen método para enseñanza de los deportes. Ventajas de este método: rápida orientación técnica del alumno, fácil corrección de defectos, de ejecución y de rendimiento, dominio más rápido de la técnica, motiva fácilmente. Desventajas: hasta el momento no se le señala alguna desventaja. Tanto los métodos deductivos como inductivos conducen a resultados educativos y ambos ofrecen buenas posibilidades de éxito. No podemos decir entonces que un método es mejor que otro. Lo que pasa es que como maestros sí debemos conocer muy bien a nuestro grupo, a nuestros alumnos, para saber qué método vamos a emplear con ellos, bien sea para clase o para entrenamiento, como vamos a ver más adelante. Una enseñanza bien planteada utiliza tanto los unos como los otros. Los métodos son sistemas de acciones sucesivas
Se realizan con carácter consciente y están dirigidos a alcanzar resultados que corresponden al objetivo propuesto. Otro método inductivo es el de mando directo, que es el que la mayoría de nosotros y de todos los maestros hemos utilizado. Ese mando directo lo inventaron los militares, o tiene sus raíces pues en los militares, porque es que manejar 100, 200, 300 o 500 hombres con el método de exploración pues, sería irrisorio pensarlo. Entonces se trabaja con el método de mando directo. El que lo sistematizó fue en 1994, dando los pasos a seguir. Es el más usado, especialmente cuando se trata de niños de 9 a 11 años. De 9 a 11 años. Tiene una estructura: voz explicativa, voz preventiva, voz ejecutiva y corrección de errores. La voz explicativa es cuando el instructor enuncia cada ejercicio. Ejemplo: vamos a tomar aire por la nariz y lo botamos por la boca dentro del agua. ¿Cuál es la voz preventiva? ¿Listos? Y la voz ejecutiva, ya. Luego se hace la corrección de errores en caso de ser necesario. Ventajas de este método: se mantiene controlada la clase, ¿cierto? Si nosotros tenemos 30 niños para darles clase, pues este método es el que más utilizamos. Hacer trabajar a los alumnos realza la personalidad del profesor, por eso es el que manda. Desventajas: excesivo dogmatismo, anula la espontaneidad y creatividad de los deportistas. Luego hay veces deportistas, otras veces pongo alumnos, en realidad es indiferente. Método inductivo de asignación de tareas. La diferencia fundamental con el mando directo, o sea, que la acabamos de ver, es que el alumno asume parte de las decisiones interactivas referentes a la posición y organización de los mismos. Supone un paso más hacia la autonomía e individualización del alumno, dice Moston en 1982. En los trabajos tanto físicos, pero que también lo podemos hacer en la piscina. Se establece un orden para los grupos y según este entran en el circuito en el primer ejercicio y pasan de una estación hasta terminar. Para ambos casos, para los dos métodos que acabamos de ver, se debe tener en cuenta: el entrenador indica el principio y el fin de la actividad en cada estación y corrige las deficiencias técnicas que puedan haber y exige el ritmo de trabajo más conveniente para cada uno de los ejercicios que tengan el circuito. Un circuito puede estar compuesto por ejercicios físicos o deportivos de los dos tipos. Se pueden realizar 2 o 3 series por 30 segundos cada ejercicio a criterio del entrenador. Siempre debe haber 3 fases: planear bien lo que se va a realizar, explicar y demostrar cada ejercicio, repetir el trabajo para alcanzar el perfeccionamiento deseado por el entrenador. ¿De qué depende la selección del método? De lo que tenga que tratar, que voy a hacer hoy en el entrenamiento o en la clase. ¿Cuál es el objetivo que busco? ¿Cuál es la composición del grupo? ¿Cuál es la experiencia que tengo yo como docente y las condiciones materiales que tenga para poder hacer uno de esos métodos anteriores? La preparación de tareas, que es lo más importante. ¿En qué partes o partes de la sesión va a operar el método?
cuántas tareas, o sea, si va a hacer circuito de 5, de 10, va con lo que sea, que contemple el método. ¿Cuál es el volumen y la intensidad de cada ejercicio? ¿Cómo se van a organizar los alumnos? ¿Cómo distribuir las tareas? Los ejercicios en las estaciones, en la superficie disponible. Sus desventajas: poca espontaneidad por parte de los alumnos. Yo le digo como alumno, le digo qué debe hacer. Si no se vigila bien, puede haber deterioro de la técnica. Y sus principales ventajas es que ofrece a los alumnos independencia en el trabajo. Estimula a los alumnos a la realización de las tareas. El alumno busca su propia concepción del movimiento de acuerdo con lo sugerido por el entrenador. Ya pasamos a otro método, que es el método inductivo. ¿En qué consiste? En plantear a los deportistas un problema físico para que lo resuelvan. Generalmente se presenta una situación algo incompleta, dando así a los deportistas el descubrir o crear algo por sí mismo para completar la situación. El problema debe ofrecer la oportunidad de resolver por más de una vía. Esta resolución de problemas yo considero que es muy importante, pues yo la he utilizado mucho con mis grupos, tanto como de adultos como de niños, sobre todo entre las 9 y los 13 años, y aprendo muchas cosas porque los alumnos le dan soluciones a problemas de diferentes maneras que de pronto uno no había visto como instructor. El instructor puede resolver él o los problemas cognitivos y físicamente. Lo importante es que no haga demostraciones para evitar que los niños lo imiten. Generalmente se presentan varios problemas durante la sesión. Después del problema resuelto, el instructor para la actividad y da a conocer la soluciones de los alumnos. Este método se basa en 4 preguntas fundamentales. ¿Quién puede? ¿Quién sabe? ¿Quién ve? ¿Cómo puede? Por ejemplo, ¿quién puede saltar más adelante? ¿Quién puede bajar más rápido o cubrir la portería? Hablando de rugby o de hockey. ¿Quién sabe nadar más como las ranas? ¿Quién ve por debajo de las piernas o de los pies del compañero? ¿Cómo puedes desplazarte por debajo del agua? En esto es lo que yo les decía, que ¿cómo puedes desplazarte por debajo del agua? Pues ahí vienen la iniciativa de los alumnos y ellos tienen muy buena creatividad. ¿Cómo puedes desplazarte más rápido con la pastilla? Digamos, para el hockey, o con el balón en rugby. Fíjense que todo es preguntas para que resuelvan el problema. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Propicia la creatividad y la espontaneidad de los alumnos. Los alumnos descubren por sí mismos los movimientos básicos. Cada alumno trabaja según sus posibilidades. El alumno tiene que saber no solo lo que tiene que hacer, sino cómo y por qué lo hace. Desventajas: el aprendizaje es lento, disminuye la actividad tanto en volumen como en intensidad y posibilita las malas interpretaciones técnicas. Hay que estar muy atentos para hacer las correcciones en lo posible. Otro método inductivo es el descubrimiento guiado. Se parece en estructura al anterior, o sea, al de resolución de problemas, y constituye como un proceso inductivo, pero en este método hay algunas restricciones establecidas por el instructor. Por ejemplo, ¿por dónde podemos botar el aire dentro del agua? La respuesta posible es que le digan a uno por la nariz, otros dirán por la boca. Entonces el maestro, ¿qué dice? Bueno, entonces hagámoslo. Cada uno como dio la respuesta. Luego de hacerlo podemos decir, cambiamos. Los que dijeron por boca, háganlo por nariz y viceversa.
y preguntar, ¿por dónde es más fácil? Ya sabemos todos que la respuesta esperada es ese descubrimiento guiado. Vamos llevándolo hacia que ellos descubran, no le digamos, no es decirles las cosas directamente, como dice el mando directo. Jamás dar la respuesta. Esas son las cosas que hay que seguir. Esperar siempre que el alumno dé la respuesta y demostrar en todo momento la respuesta. Si, por ejemplo, en el caso anterior, si hay solamente un alumno que dice botar el aire por la boca, y nosotros tenemos como objetivo ese, entonces reforzamos esa respuesta de decimos, vea, fíjense en Pedro, que Pedro está botando, dijo que botaba el aire por la boca. Ensayemos a ver cómo nos va. Este método parece ser una improvisación del entrenador, porque está muy lejos de la realidad. Este método exige una preparación muy exhaustiva, de saber hacer las preguntas de acuerdo a los objetivos que busco en clase. Ejemplo, pregunta 1. ¿Cuál es el objetivo de la patada? Respuesta anticipada, respuesta esperada, avanzada. ¿Cierto? Pregunta 2. ¿Qué se necesita para ello? Respuesta anticipada. Mover las piernas arriba y abajo con buena técnica. Pregunta anticipada. Pregunta 3. ¿Cómo podemos hacerlo? Respuesta anticipada. Ya los alumnos empiezan a desplazarse. Ya no es la verbal, sino que lo realizan. Pregunta 4. ¿Cómo podemos avanzar más rápido? La respuesta que nosotros esperamos es que sea sin doblar la rodilla. Entonces, fíjense que con todas esas preguntas lo que hacemos es llevarlo a que él vaya descubriendo las cosas. Estamos guiándolo para que él descubra. Ventajas del método: gran riqueza cognitiva, fuerza del uso del intelecto, aumenta la capacidad de análisis. Muy motivante, dado los interrogantes sucesivos que plantea y la libertad que deja al alumno para buscar sus propias soluciones. Promueve la espontaneidad, la creatividad de los alumnos. Se individualiza la enseñanza. Mayor contacto y comprensión profesor-alumno. Se da cuenta el profesor que el profesor se interesa por él. Este método a mí personalmente me gusta mucho y lo he utilizado mucho y me ha dado muy buenos resultados. Lo que pasa es que hay que, como decía antes, hay que preparar bien las preguntas para lograr el objetivo. ¿Cuáles son las desventajas? Las mismas que el método de resolución de problemas. El aprendizaje lento, disminuye la actividad tanto en volumen como en intensidad, y posibilidad de malas interpretaciones técnicas. Hay que estar muy pendientes para hacer las correcciones y no se vayan a agravar problemas técnicos. Vamos a comparar las dos, que son parecidas. Resolución de problemas, preguntas sucesivas por parte del profesor a las que los alumnos van dando respuesta. Y en el descubrimiento guiado, el profesor plantea un problema y los alumnos buscan su solución, primero verbalmente y luego motrizmente. La respuesta de los alumnos son espontáneas en la resolución de problemas. El profesor ofrece un indicio para que los alumnos analicen los problemas antes de ir al terreno práctico. Es más propio para los primeros cursos de colegio, o sea, primero, segundo, tercero. Y el descubrimiento guiado por el análisis previo es más propio para los grados intermedios y la secundaria. Método inductivo de libre exploración.
Consiste en la búsqueda de experiencias motrices por parte de los alumnos sobre el material, las instalaciones o la materia libremente determinada por sí, por él mismo. En consecuencia, el alumno es el gran protagonista del método. El profesor es un elemento pasivo cuya principal misión es dirigir la atención de los alumnos en determinados momentos hacia la actividad más interesante desarrollada por uno o por varios de ellos. El alumno en este método progresa a su ritmo. Vamos a poner un ejemplo de este método que acabamos de ver, o sea, el método inductivo de libre exploración. El clavado desde el borde es el tema. Dice el instructor, ¿cómo avanzo más desde el borde? ¿Cómo avanzo más? ¿Desde el borde o desde el taco? Estamos hablando del clavado, ¿sí? ¿Avanzo más entrando de pie o con manos primero? O sea, esta serie de preguntas es la que le va dando al alumno la oportunidad de experimentar y aprender sin que yo le diga, no, es que avanzar más desde el taco. No, él va a experimentar. Es muy importante y muy interesante ese método. Ventaja, gran vinculación de la actividad con la capacidad cognitiva del alumno, espontaneidad y creatividad por parte del alumno. ¿Qué desventajas puede tener? Pues su peligrosidad, especialmente cuando trabajan ciertos temas. Y es más lento el aprendizaje, pero es más firme. Tenemos esta bibliografía que es importante que tengamos todos, porque todos en el fondo somos entrenadores, instructores, profesores, en fin, y vale la pena uno leer sobre los temas, que no sea solamente la técnica, sino cómo enseñarlo, que todos lo hacemos muy bien. Estoy ya pendiente de la cita de la peletería después de la pandemia, porque mire cómo está la cosa. Gracias por su atención y una feliz tarde.